Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a este programa especial Creciendo en la Palabra, donde tenemos la oportunidad de estudiar la lección de escuela sabática. En esta ocasión, con la lección número 13, Un paso de fe. Es una lección maravillosa, estoy seguro que va a traer muchas lecciones importantes para nuestra vida y muchas bendiciones. En esta lección nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y nos acompaña también el pastor David Marván. Así que nos alegra que estén con nosotros. Estaremos analizando esta lección basada en 3 aspectos importantes: el amor altruista, elección y compromiso, y también exigencias y compromisos del amor. Así que será una lección maravillosa. Acompáñame y juntos hagamos una oración para dar inicio entonces con el estudio de esta lección número 13, Un paso de fe. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos en esta hora y te damos gracias porque eres bueno. Gracias por el privilegio, Señor, de poder tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos a crecer en todos los sentidos y ayúdanos, Señor, a ser representantes dignos y fieles de Cristo Jesús. Acompáñanos, por favor, en este momento. Bendice a tus hijos donde quiera estén siguiendo este repaso de la lección y te suplicamos, por favor, que nunca te apartes de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio con el estudio entonces de la lección número 13, la última lección de este trimestre. Dios ha sido muy bueno y hemos tenido una maravillosa lección semana tras semana. Y en esta ocasión vamos a estudiar juntos lección número 13. El título es Un paso de fe. Y Pastor Marván, el primer punto tiene que ver con un amor altruista. En la realidad que hoy estamos viviendo, cualquier cosa se confunde con amor. Y la realidad es que el amor del siglo XXI tiene que ver con violencia, ok, es amor. Con manifestaciones egoístas, es amor. Pero la lección de esta semana nos deja muy claro un amor altruista, y ese amor altruista tiene una ejemplificación perfecta en la persona de Jesús. Pastor, ¿cuál es en realidad la motivación de esa conducta, de esa práctica altruista por parte de Jesús? Porque este amor supera todas las realidades y la lección de esta semana nos presenta un fundamento categórico al respecto, pastor. Sí, muchas gracias, pastor. Evidentemente la palabra altruismo va relacionada con hacer algo en favor de alguien sin esperar recibir algo a cambio, ¿no? Y eso precisamente es lo que está haciendo el Señor Jesús. Está haciendo algo en favor de alguien sin esperar nada a cambio. Quiero también mencionar, antes de responder rotundamente la pregunta, que es importante decir que el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 11 nos menciona o trata de exaltar la posición de Jesús siendo igual a Dios. Ya la lección en ese momento nos mencionaba hasta la palabra griega, morfé, donde se menciona que es la misma naturaleza, la misma esencia. El apóstol Pablo pues está diciendo que Jesús es Dios, pero que aún o a pesar de eso estuvo dispuesto a ser altruista. ¿Qué es lo que motivó el altruismo de Jesús? El ser humano. Jesús se da cuenta que el ser humano, la raza humana cae en pecado, y no queriendo que el ser humano se pierda, Jesús se convierte en el primer misionero para venir a este mundo y rescatar, redimir a la raza humana. ¿Se pueden imaginar cómo Jesús, siendo Dios, estando en los atrios celestiales, en el mismo reino, decide renunciar a todo eso para venir a nuestro mundo y entregar su vida por amor a nosotros? De tal manera que la más grande motivación que Jesús tiene para volverse altruista es entregar su vida por la vida de nosotros, para redimirnos. Correcto. Qué interesante
porque resulta, Pastor Abraham, que el término altruismo fue creado en el siglo XIX por el filósofo francés Auguste Comte. Y esta frase, perdón, este término, este concepto, se utiliza aparentemente como como una descripción de una realidad, pero es hasta el siglo XIX cuando de forma interesante este fundamento se establece desde el mismo principio, Pastor Abraham. Sí, pastor. Es el altruismo, el buscar el bien para los demás, ¿verdad? Pues estaba en el corazón del Señor Jesús, porque el amor es altruista. Dios es amor, por lo tanto es un Dios altruista. Busca siempre el bienestar de los demás. Y eso quedó claro en el plan de salvación, ¿sí? Que se manifestó ese amor altruista cuando el Señor Jesús vino y dejó los cielos y vino a esta tierra a vivir y a morir por nosotros, es una cosa. Pero la actitud altruista ya se había dado desde que se tomó la decisión en el cielo de que si el hombre pecaba, Jesús iba a venir acá, ¿no? Yo quisiera poner un poquito acerca o enfatizar cuál es el contexto, por qué dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir. Una de las cosas más difíciles, o el pecado más grande, pudiéramos decir así, es el egoísmo. Buscar las cosas para uno mismo, ¿no? Y si vemos Filipenses 2, aquí nos cita del 5 al 11, pero el 3 y el 4 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también al de los otros. Es decir, no seamos egoístas, no veas solamente por tu bienestar propio, no veas nada más que tú estés contento, feliz, ¿sí? Ve por las necesidades de los otros. Y el ejemplo supremo para ocuparnos en las necesidades de los demás, pues es Cristo Jesús, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces pone el máximo ejemplo, porque dice que el Señor Jesús era igual a Dios. Correcto. Y no tuvo por usurpación ni como cosa que aferrarse. No, yo no voy, yo no doy mi vida. Soy no, Dios. Él se vació, Él cedió, ¿sí? Él renunció. Y entonces, dejando a un lado su trono, su corona, sus vestiduras reales, tuvo la actitud altruista de venir a padecer por el pecador, viendo la necesidad de vida y de salvación que tenía la raza humana. Esa es la actitud de Dios. Y nos invita a que nosotros también tengamos esa actitud, una actitud altruista, viendo por el bienestar de los demás. Pastor, podríamos decir entonces, amar hasta que duela, ¿no? Sí, sí, sí. Sacrificio. Claro. No, siempre que hablamos de lo que el Señor Jesús hizo, usamos la palabra sacrificio. Correcto. Ya desde que dejó las huestes celestiales a venir acá, ¿verdad? Es un sacrificio. Correcto. Como siendo Dios, que está en lo más alto, que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Lo más alto, vino hasta lo más bajo. Y estando en la condición, dice, de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea Dios por esa actitud altruista, llena de amor, que nos reveló, ¿no? Y Pastor Marván, esta actitud altruista evidentemente está llena de abnegación, negarse a uno mismo, ¿no? Ya decía el pastor, y el fundamento de los versículos de Filipenses capítulo 2 tienen que ver con vaciarse, negarse. Cualquier espíritu, conducta, anhelo egoísta, es mejor dejarlo de lado. Evidentemente el apóstol Pablo nos está invitando para que, como dicen las palabras ahí, que nosotros tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. De hecho, si nosotros revisáramos Mateo 16:24, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Normalmente cuando preguntamos si queremos seguir a Jesús, todos decimos que sí.
Pero cuando viene la otra cara de la moneda, negarse a sí mismo, tomar la cruz, es lo difícil. Sin embargo, podemos darnos cuenta nosotros con las palabras de Pablo en Filipenses que Jesús no nos pide algo que Él no haya realizado antes. Si Jesús nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos, es porque Él ya lo hizo. Porque Él, como ya se ha repetido aquí, estando en el cielo se dispuso y renunció a todo eso por venir a este mundo a rescatarnos, a redimirnos. Así que la invitación para nosotros hoy es la misma. Estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ya lo mencionaron. No ser egoístas, es decir, no pensar en lo que me favorece más a mí, en lo que me acomoda más a mí, mi confort, mis comodidades, sino buscar la manera en la que yo pueda ayudar a más personas. Y como ya lo dijimos en otra lección, no únicamente estamos hablando aquí de manera filantrópica, sino ayudar a las demás personas a encontrar al Salvador, a ver en Jesús el Redentor del mundo, a hablarles la verdad y de esa manera, así como nosotros estamos salvándonos, que muchas personas también se puedan salvar. Eso es negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a ir en busca de los demás, como Jesús lo hizo. Estuvo dispuesto a venir a buscarnos porque estábamos perdidos. La pregunta es si nosotros vamos a estar dispuestos a ir a buscar a los que están perdidos también. Y Pastor Abraham, por eso haya pues en vosotros ese mismo sentir, ¿no? Sí. Creo que esa declaración enmarca perfectamente el espíritu, porque hoy podríamos decir no es tan sencillo ser altruista después de toda la educación y la cultura y el bombardeo de elementos que llegan a la mente y al entorno, y todo es, tú eres lo más importante, tú lo mereces, tú eres el centro, tú tienes. Y cuando confrontamos esa realidad con un amor altruista, qué complejo, pastor. Sí, pastor, creo que las voces de la sociedad, ¿verdad?, nos hablan no de ser altruistas, sino de ser egoístas, ¿no? Correcto. Satisfaz tu sed. Lo más importante es lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que deseas. Satisfazlo. ¿Sí? Busca tu satisfacción, busca tu alegría. Cuando la actitud del Señor Jesús fue abandonarlo todo. Al Señor Jesús le costó todo, dice la lección, le costó todo, dejó todo, lo abandonó todo, se vació, no le quedó nada y vino a esta tierra. Y nos invita el Señor Jesús a que seamos, bueno, el apóstol dice, haya pues en vosotros esta actitud, ¿no?, este sentir, esta manera de pensar, de ver primero por las necesidades de los demás. Y en el contexto que hablaba el pastor David, es cierto esto, ¿no? Nosotros ya disfrutamos, ya gozamos de la salvación en Cristo. Seríamos muy egoístas, ¿sí?, si nos quedamos con esta verdad nada más nosotros y no compartimos esto. Ahora, el compartir puede ser que nos cueste, tiene un costo. Tal vez vamos a salir de nuestra comodidad. Va a alterar, el aceptar tener esta actitud va a afectar nuestra vida cómoda y egoísta que tenemos. Pero nos invita a, ¿por qué? Porque vemos el versículo 9, dice, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si Cristo, el Señor Jesús, tuvo esta actitud, después dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí?, para que delante de ese nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, porque por cuanto tuvo esta actitud, Dios lo exaltó. Si nosotros tenemos esta actitud y predicamos el Evangelio, por la gracia de Cristo, no por lo que nosotros hayamos hecho, por la gracia de Cristo, estaremos con Él en el cielo. Y entonces cualquier sacrificio que hayamos hecho para ir y predicar el Evangelio, cualquier cosa que nos haya costado dejar para ir y predicar el Evangelio, comparado a lo que vamos a disfrutar, no será nada. Dice Elena de White que nosotros exclamaremos, los santos exclamarán cuando veamos todas las riquezas, ¿verdad?, o las bellezas en el cielo, o cuán poco nos ha costado el cielo. No se compara la gloria de lo que vamos a gozar
con el sacrificio que pudiéramos haber hecho. Así que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la Así tierra. es. Definitivamente. Y este escenario entonces nos motiva para que nosotros también podamos desarrollar ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En un momento regresamos para analizar la segunda sección que lleva por título Elección y Compromiso. Ya volvemos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bien, estamos de regreso y vamos a estudiar esta segunda sección que tiene que ver con elección y compromiso. ¿Saben ustedes? La naturaleza del ser humano es egoísta, es complicada, busca lo mayor, busca todo el bienestar para sentirse bien. Y encontramos en esta lección y específicamente en esta parte, Pastor Marván, que es muy fácil equivocarse. Dios nos llama para cumplir una misión superior, un propósito elevado. Pero los seres humanos en esa búsqueda incesante se pueden equivocar pensando que realmente su propósito en esta vida es hacer dinero, es construir casas, obtener posesiones, es vivir una vida de placer, es vivir... Nos podemos equivocar. Y la lección de esta semana nos presenta en relación a la elección y el compromiso. Cuando Jesús llama a los discípulos, los llama con particularidades, con un propósito, y la comprensión de esa realidad va a ayudar a los apóstoles para que puedan aceptar y comprometerse con este llamamiento, pastor. Sí, pastor, en este día se nos hablaba por lo menos de 3 personajes. Número 1, como usted está mencionando, nos hablaba de Mateo, que era recaudador de impuestos. Nosotros, si tomamos en cuenta Zaqueo, por ejemplo, que era rico, podríamos entonces darnos una idea de que los recaudadores de impuestos acaparaban dinero más allá de lo que tenían que dar para Roma, sino que ellos mismos hacían sus propias ganancias. Y qué interesante pues que aquí nos menciona que aunque Mateo tenía, podríamos decir quizás económicamente hablando, un buen empleo, un buen trabajo, estaba bien, quizás no tenía necesidades porque a través de su trabajo suplía sus necesidades. Sin embargo, el texto bíblico que nosotros conocemos nos menciona que cuando Jesús pasó por allí, lo invitó a Mateo a que lo siguiera. Y Mateo, si nosotros pudiéramos imaginarnos, como usted hacía la introducción, de que de pronto pensamos que la felicidad se encuentra en el dinero, la felicidad quizás se encuentra en un buen trabajo. Quizás en este tiempo de pandemia, ¿a cuántos no nos ha pasado por la mente? ¿Cómo me gustaría tener un buen trabajo, tener una buena economía, tener un buen sueldo? Mayormente quizás hasta los que han perdido trabajo. Y podríamos equivocarnos y pensar que allí está la felicidad. Pero con la historia de Mateo nos damos cuenta que no. Jesús le hace un llamado a Mateo y Mateo está dispuesto a renunciar a todo. Renunció a su trabajo, renunció a su economía. Yo no sé en cuánto tiempo se le iba a acabar la economía y la riqueza que quizás había acumulado. Y es muy posible, si nosotros nos podemos investigar, descubrir que Mateo invirtió todo en el servicio del Señor más adelante. Así que la historia de Mateo nos muestra pues que él estuvo dispuesto a renunciar lo que aparentemente podría ser felicidad para algunos
por un propósito superior que Jesús lo estaba invitando a seguir. La misma historia la podemos encontrar con Pedro y Juan, con los hermanos Zebedeos también. Podríamos nosotros pensar que a lo mejor la pesca, el negocio de la pesca era todo lo que iban a tener para su vida, para ellos y quizás hasta para su descendencia. Podríamos pensar inclusive con los hermanos Zebedeos que estaban con su padre y dejaron todo, que a lo mejor era la herencia que les iba a corresponder. Y una vez más nos damos cuenta que los discípulos estuvieron dispuestos a dejar todo. Y pues nos pone un escalón quizás difícil de subir. No es que esté mal que estemos donde estamos, es decir, me refiero que a lo mejor seamos un arquitecto, un médico, un profesor, en el trabajo en el que nos desempeñemos. Lo que quizás estaría mal sería no aceptar ese propósito superior al cual Dios nos invita, aún ahí en el lugar en el que estamos. Durante todo el trimestre hemos hablado de este propósito superior. Durante todo el trimestre, lección tras lección, día tras día se nos menciona que el propósito superior es que nosotros nos permitamos ser usados por Dios, para que muchas personas a través de nosotros puedan conocerlo a Él. Ojalá que así como Mateo, Pedro, Juan y otros más, también nosotros estemos dispuestos a aceptar el llamado e ir con Jesús. Gracias, pastor. Hay una insatisfacción muy grande en esta vida, en el corazón de los seres humanos, pastor, y eso genera búsquedas incesantes, diarias. Pero ¿qué hay cuando el ser humano se encuentra con el único que puede satisfacer todas sus necesidades, pastor? Sí, pastor. Quisiera enfatizar un asunto que lleva la respuesta que estás haciendo. Dice la lección que tanto los hermanos, yo no sé por qué ponen Pedro y Juan cuando es Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, ¿no? Tal vez sean los directores de la empresa pesquera que estaban ahí teniendo, ¿verdad? Eran socios tal vez ahí. El caso es que ponen Pedro y Juan. Ellos, dice aquí, que ya tenían más o menos un año o más de un año de saber de Cristo Jesús. Yo creo que el Señor Jesús les dio tiempo para decidir, para que cuando les hiciera el llamado, ya supieran si se iban a comprometer o no. Y también dice de Mateo que ya había escuchado de Jesús. No fue algo así de... Yo creo que Dios nos da a todos la oportunidad de decidir, ¿te comprometes o no? ¿Pero a qué me comprometo? Te vas a comprometer a un proyecto divino, con un propósito extraordinario, que es la de salvar almas. ¡Wow! Es el proyecto más grande del mundo. Es el proyecto de salvar almas. No importa a qué te dediques. Este es el proyecto más grande del mundo. Es la de salvar almas. Yo aquí le puse, ¿a qué te dedicas? Tu trabajo, si eres arquitecto, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres contador, esa es tu profesión. Y estudiaste y con eso te mantienes, adquieres recursos para vivir. Pero Dios nos está llamando a algo excelente, algo que va más allá, con un propósito extraordinario, que es la de compartir su amor y ser testigos de la verdad para los demás. Pablo, para mantenerse, para no pedir prestado ni andar dando lástima, se dedicaba a hacer tiendas, ¿no? Hacía tiendas para venderlas. ¿Pero a qué se dedicaba? A ganar almas, a predicar el evangelio. Así que a lo que nos dedicamos, ¿verdad?, es para tener que comer, ¿verdad?, que vestir. Pero debiera ser nuestra dedicación suprema aceptar el llamado del Señor Jesús, la de salvar almas. A Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se les llamó cuando iba bien todo. Había abundancia. Habían pescado y les había ido muy bien.
Mateo estaba tranquilo en su mesa recibiendo dinero todos los días. Pero eso no satisfacía su corazón. Anhelaban algo. El que no nos falte nada, el que lo que ganemos nos alcanza para vivir, no es suficiente. Dios nos está ofreciendo algo mejor, algo que va a traer satisfacción y propósito a nuestra vida. Este llamado es a la actividad más importante en este mundo, que es la de salvar almas. Dios quiera que podamos comprometernos por amor a esta causa. Increíble eso, Pastor Marván. En realidad, el oficio, profesión que hoy tenemos se torna apenas un vehículo para cumplir el verdadero objetivo, que es salvar almas. Y la verdadera obra, hay algo bien interesante. Todas las empresas, todos los negocios van a fracasar, se van a ir a bancarrota, van a quebrar. El único que no va a quebrar va a ser el negocio de seguir salvando almas para el reino de los cielos, Pastor Marván. Y entonces entramos a un escenario donde Pablo es un instrumento elegido por Dios. Y vale la pena resaltar que Jesús elige a los candidatos más improbables. Y cuando los elige para cumplir una misión más elevada que cualquier realidad que hoy podamos vivir, Pastor. Sí, Pastor. Y siguiendo con la misma idea que llevamos, imaginemos a Pablo que también se está dedicando a algo y entre su trabajo involucra, claro, perseguir a los cristianos, como nosotros ya lo sabemos, inclusive pues a encarcelar cristianos, y más de uno moría también a causa de esto. Qué importante mencionar que es muy posible que entre nosotros haya hermanos, haya personas que hayan estado dispuestos a dejar todo. De pronto Dios te hace un llamado tan fuerte que uno considera es que Dios me está invitando inclusive hasta a renunciar a mi trabajo. Dios me está invitando a cambiarme del lugar en el que me encuentro, a mudarme, no sé, a otro lugar. Pero la mayoría quizás no es tan drástico ese llamado como el de Pablo, como el de otra persona que haya decidido renunciar a su trabajo. En la mayoría el llamado es en donde tú te encuentres, habla de Dios. Nosotros encontramos con la historia de Pablo que al aceptar Pablo a Cristo cambió su vida completamente y en una forma radical. De ser perseguidor se convierte ahora en el más grande portavoz en el Nuevo Testamento del Evangelio de Cristo. Miles de personas a través de él llegaron a conocer de Jesús, inclusive desde que se hizo cristiano, seguidor de Cristo, hasta el momento de su muerte. Miles de personas lo conocieron, inclusive nos decía la lección aquí de escuela sabática que hasta cuando estaba en sus últimos años en el arresto domiciliario, todas las personas que pasaban por allí les predicaba, les testificaba. Es más, Hechos de los Apóstoles de Elena White nos menciona que hasta cuando estaba en camino a la muerte, con su solo porte de no dar miedo por lo que iba a acontecer a continuación, porque él no daba una apariencia pues diferente a lo que él creía. Inclusive en su porte muchas personas pudieron ver la verdad reflejada en él. De tal manera que lo que Dios nos está invitando a hacer, lo que Dios nos invita y nos llama a comprometernos, es que en el lugar en el que estemos, nosotros prediquemos. Si nosotros somos maestros, a lo mejor ahí buscar oportunidades. Si nosotros somos médicos, buscar oportunidad ahí en el consultorio. No sé, quizás deberemos nosotros hacer pacto con Dios de tratar de ser personas más misioneras. Si yo me dedico a ventas, bueno, quizás en este día me comprometo con Dios a orar con tantas personas, a hablar con tantas personas, a regalar literatura a tantas personas, no lo sé. Dios nos está llamando para que en el lugar en el que estemos, nosotros estemos dispuestos a predicar de Él. Y quizás algunos
quizás como nosotros lo podemos ver en el grupo de pastores y en algunos hermanos, inclusive hasta renunciar a sus mismos trabajos e irse en tiempo completo a servir a Dios y predicar a Cristo. Pastor Abraham, es que la elección de parte de Dios para ser instrumentos no tiene que ver para recibir algún estrato o algún estatus, no tiene que ver con recibir algún rango, tiene que ver con justamente ser misioneros, con participar de esa predicación maravillosa del Evangelio, pastor. Sí, pastor, si el que predica buscara un estatus o posición, ya no es el amor altruista que tuvo Correcto, el Señor Jesús, sí. ¿no? Entonces ya es egoísmo. Uh-huh. ¿Por qué vamos a predicar? Bueno, porque el amor de Cristo nos mueve, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Uh-huh. El amor de Cristo nos obliga, nos empuja. Así que entonces, estos ejemplos que hemos tenido, los discípulos, Mateo y Pablo, nos habla acerca de que ellos aceptaron el llamado, ¿no? Y todo esto se llevó a cabo cuando ellos se encontraron con Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús les hizo la invitación, síganme, lo dejaron todo. ¿Sí? Mateo dejó ahí, yo no sé si, bueno, sí, y echó en una bolsita todas las monedas, ¿no? Dejándolo todo, le siguió. Sí. ¿No? Necesitamos, o Dios necesita esa respuesta nuestra. No nos está pidiendo que renunciemos a nuestro trabajo. Nos está diciendo que en nuestro trabajo busquemos la forma de cómo predicar el Evangelio. Porque nuestro trabajo, pastor, puede ser la vía, Uh-huh. ¿no? Cuando estaba mencionando el pastor, yo digo, bueno, un doctor. Sus pacientes lo quieren, lo estiman, lo respetan. Que un doctor le pudiera, ¿me permite hacer oración por usted? ¿Sabe? Porque pues yo soy una persona limitada, ¿no? Tengo conocimientos, pero hay alguien que la puede curar. Vamos a buscar su dirección y orar por esa persona. Un maestro en las aulas, pero más que eso, digo yo, con los padres de los alumnos. Son personas de influencia. Entonces, nuestros trabajos deben ser conductos o deben ser los lugares adecuados para predicar el Evangelio, ¿no? ¿Que nos va a costar? Sí. A Pablo lo sacaron de su comodidad. Gozaba de una buena reputación. Gozaba de riquezas. Trabajaba para el Estado. ¿Sí? Lo tenían en alta estima. Pero de ahí lo sacó el Señor. Y él aceptó. Y no tan solo dice, bueno, pues voy a dejar de ganar. Y ya. No. Dios le dice, 9, ¿verdad? Dice, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Estoy leyendo Hechos 9, 16. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. No nada más vas a dejar de ganar, vas a ser perseguido. Lo que tú hacías te van a perseguir, te van a maltratar, te van a golpear, te van a apedrear. Yo le voy a mostrar todo eso. Él tiene que hacer su decisión. Y aunque Dios le dijo todo lo que iba a sufrir, él aceptó el llamado. Dios nos saca de nuestra zona de confort. Tal vez vamos a padecer burlas, ¿sí? O habladurías. Tal vez ese sea el costo de aceptar el llamado. Pero la recompensa es magnífica. No se compara al sacrificio que hacemos. Ya dijimos que cuando nosotros lleguemos, ¿verdad?, con el Señor, entonces cuán poco nos ha costado el cielo. Y es que además no nos esperemos a llegar al cielo.
da satisfacción de vida el predicar el Evangelio. No hay mayor alegría que ver que nosotros, o porque le platicamos a una persona, llegue esa persona a los pies de Cristo Jesús. Cuando una persona se bautiza, es la mayor alegría que podemos tener. Así que predicar el Evangelio, sí, vamos a gozar con el Señor Jesús. Pero aquí en la tierra nos da satisfacción de vida y nos da propósito de vida y nos da alegría y gozo al ver a las personas que aceptan a Cristo Jesús. Así que empeñémonos en este proyecto extraordinario, en este propósito superior que es el de ganar almas. Muchas gracias, pastor, y tal vez mencionando, aludiendo justo cuando una persona ha entendido el propósito divino. Yo recordaba cuando estaba exponiendo allá los caminantes a Emaús, cuando se encontraron con Jesús y comprendieron que era Él, la reacción inmediata fue, con razón nos venía diciendo. Siempre que nos encontramos con Jesús, la vida va a cambiar radicalmente. Y ahora, otro elemento, tal vez cuando uno ha comprendido cabalmente su función, su responsabilidad en ese llamamiento, en esa elección para cumplir un propósito, tal vez el médico no solamente va a recetar, sí, tómate este medicamento. No, parte de la receta ahora será, ora antes de que te tomes cada medicamento. Tal vez tendrá que ser, tienes en la casa una Biblia, estúdiala porque allí encontrarás la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude porque estamos en un escenario complicado donde Dios requiere voluntarios y el compromiso de cada uno de nosotros. Ya volvemos para analizar la tercera y última sección. Bien, estamos de regreso. Vamos a analizar la tercera y última parte, exigencias y compromisos del amor. Pastor Marván, hay una realidad innegable. El amor no es una palabra, no es un sentimiento, no es un término abstracto. El amor se refleja en asuntos tangibles, en acciones, en cosas evidentes. El amor tiene que ser vivencial, tiene que ser una práctica constante, pastor, y esa es parte de las exigencias del mismo amor, del mismo concepto, de la misma realidad, de la misma experiencia a la cual hemos sido llamados, pastor. Sí, pastor, es extraordinario darnos cuenta que el amor, como ya lo hemos dicho, fue lo que motivó también al Señor Jesús a venir a este mundo a rescatar a la raza humana. La Escritura bíblica nos menciona que Dios es amor, pero si Dios no hubiera tomado la iniciativa, si Dios no hubiera actuado, nosotros hoy día quizás podríamos especular, decir, entonces, ¿cómo Dios nos ama si no hizo nada para rescatarnos? Pero eso no es así. La Escritura bíblica nos menciona que Dios nos ama y por lo tanto actuaron. En el Concilio Celestial, la deidad tomó la decisión desde el principio de la fundación, desde antes de la fundación de nuestro mundo, de venir y rescatar al ser humano. Y en ese plan de salvación se encontraba que Jesús viniera, es decir, Jesús actuó. De tal manera que podemos ver que el amor siempre se manifiesta en acción a través de Jesús. Podemos darnos cuenta que el amor divino es un amor activo, no pasivo. Es por eso que el amor genuino implica compromiso. El amor nos obliga a actuar. Y miren, yo cada vez que medito en esta parte, recuerdo mucho que hace años atrás, cuando yo no era adventista del séptimo día, yo recuerdo que tenía un amigo, él tenía algunas adicciones.
pero recuerdo que conocimos a 2 muchachas. Y de pronto mi amigo me dijo, si esa muchacha fuera mi novia, yo estoy dispuesto a dejar esto, a dejar esto, a dejar esto. Y miren que se hizo novio de la muchacha como a los 3, 6 meses. Y por 6 meses que fueron novios, 6 meses de novios, mi amigo dejó todas las adicciones que tenía. Lamentablemente después terminaron, ojalá se hubieran casado. Y volvió a las adicciones, pero el punto es que precisamente eso es lo que está sucediendo aquí. El amor nos obliga a actuar. El amor a alguien nos obliga a comportarnos diferentes, a ser diferentes, a tomar otros caminos, a tomar otras decisiones. Y lo mismo podemos nosotros darnos cuenta aquí. El amor es lo que nos motiva a actuar. La lección en este punto nos hablaba, por ejemplo, de Pedro. Cómo Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cómo Jesús esto lo encontramos en San Juan capítulo 21, le preguntaba a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestaba, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, te amo. Y después la lección nos llevó más allá. Miren entonces la conversación a más detalle entre Jesús y Pedro. ¿Qué más le dice Jesús? Jesús entonces le dice, está bien, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, el amor desde el punto de vista de San Juan capítulo 21, el amor bíblico en este capítulo tiene que ver, amamos a Dios, hay que servir a las demás personas. Amamos a Dios, hay que predicar a las demás personas. Miren que este es un pensamiento bien poderoso, porque nosotros podemos estar pensando que estamos bien con Dios. Yo amo a Dios y por eso estudio la Biblia, por eso oro, por eso asisto a un grupo pequeño, por eso voy a la iglesia. Pero la lección nos está contrastando y enfrentando a algo más allá de eso. No únicamente es estudiar la Biblia, orar, asistir a la iglesia, un grupo pequeño, que eso es demasiado importante, sino que tiene que ver con más que eso. Tiene que ver, amamos a Dios, hay que hablar de Dios. Amamos a Dios, hay que predicar a Dios. Amamos a Dios, hay que hacerlo conocer, que todas las personas que nos vean puedan ver a Cristo en nosotros. De eso se trata el amor a Dios. Y gracias, pastor. Y además, pastor Abraham, no solo se trata o simplemente se trata de darle nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros para su causa. Se trata de darle nuestra propia vida, pastor. Sí, pastor. Como decía el pastor, a veces nos quedamos a medias, ¿no? En este tiempo de pandemia a veces no buscamos el bien para los demás. Digo yo, a veces, como hay tanta oferta, tanta información de la Biblia, y es buena, ¿no? ¿Qué seminarios acá? ¿Qué predicación del pastor Bullón? ¿Qué predicación de otros? Y buscamos. ¿Y sabe qué? Que buscamos lo que nos gusta. Buscamos desarrollarnos, mi espiritualidad. Buscamos saber más, aumentar mi conocimiento. Pero creo que poco hemos hecho para compartir eso con los demás. Y si en verdad amamos a Dios, entonces el amor de Dios en nosotros nos va a exigir, nos va a obligar. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo, ¿verdad?, nos alienta, nos motiva, nos motoriza. Es decir, el amor no es un amor pasivo, el amor siempre es acción, ¿sí? El Señor Jesús vino a esta tierra y se le llama el Verbo de Dios. Y en una oración la palabra verbo es la que denota acción. Correcto. Y el Señor Jesús vino para hacer, para mostrarnos el amor de Dios. Entonces nosotros debemos ser motivados por ese amor. Por eso es que primero Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues en base a ese amor que me profesas, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. En base a ese amor que dices, Pedro, yo te pido, apacienta los corderos. Es decir, el amor nos va a llevar a la actividad, no para uno.
buscando el bien de los demás. Para que haya en nosotros esa actitud que hubo en el Señor Jesús. ¿Sí? Así que yo creo que en esta ocasión el Señor Jesús también nos dice, ¿me amas? Si me amas, entonces mi amor te va a obligar a buscar el bien de los demás. Predica el Evangelio. Porque ese es el mayor proyecto que tenemos en esta tierra. Pastor Marván, esto nos lleva entonces, ya tenemos las exigencias, pero entonces nos llevará a hacer un compromiso con Dios, un compromiso de amor, una reciprocidad, porque finalmente el amor también implica hacer un compromiso con aquel que nos amó primero. Correcto, sin duda alguna las exigencias nos llevan a un compromiso. Las exigencias nosotros podríamos ver influyen también ahí renuncias. Y como decía la lección, no únicamente renunciar a lo malo, sino inclusive estar dispuestos a renunciar a lo bueno también. La lección nos mencionaba que Jesús no renunció a nada malo, sino que Él estuvo dispuesto a renunciar a todo lo bueno que tenía en el cielo. Y la misma historia se puede reproducir en nosotros. Hay quienes quizás pensamos, es que yo ya tengo un compromiso con Dios, yo ya renuncié a todo lo malo, ya renuncié al pecado, ya renuncié a los vicios, ya renuncié a todo lo malo. Pero la lección, otra vez repito, nos lleva a un pensamiento más allá de eso. No únicamente es un compromiso a renunciar a lo malo. Claro, eso tiene su importancia. Y a muchos les cuesta, pero lo logramos. Pero este compromiso va más allá. Las exigencias del amor nos ayudan a hacer un compromiso de amor también. ¿Qué compromiso? El mismo que hizo el Señor Jesús. Él se comprometió a venir a este mundo y redimir a la raza humana. ¿Por qué nosotros entonces no estaríamos dispuestos a hacer el mismo compromiso? El compromiso es a que nosotros estemos dispuestos a predicar su palabra, a que nosotros estemos dispuestos a que a través de nosotros personas puedan conocerlo a Él, estar dispuestos pues a participar de este privilegio que quizás al principio nos costarán sacrificios, pero como hemos visto en repetidas ocasiones, los sacrificios que estamos haciendo ahora serán comparados en nada a lo que nosotros viviremos en la eternidad. Así que lo que nosotros deberíamos de hacer ahora es comprometernos con Dios, no únicamente a renunciar a lo malo, sino inclusive a renunciar a cosas buenas que nos impiden tal vez predicar el Evangelio de Cristo. Pastor Abraham, la mayor alegría y felicidad duradera de la vida se produce cuando estamos cumpliendo el significado de nuestra existencia, glorificar a Dios haciendo su voluntad. Sí, pastor, mientras estaban ustedes conversando o hablando, me vino una gema que dice el deseo de todas las gentes. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley del cielo y de la tierra. El Señor Jesús nos puso el ejemplo. Él renunció y entonces dejó, ¿verdad?, su gloria ya y vino a esta tierra. Entonces, esa debe ser también la ley para nosotros aquí en la tierra, el renunciamiento por amor. Que nos va a costar, ¿sí?, renunciar a las cosas buenas y a las cosas malas que nos impiden a comprometernos totalmente en ese gran proyecto que el Señor nos propone, ¿no? A Pedro se le hizo esa invitación. Se le dijo, mira, le dice San Juan 21, 18 y 19, le dice el Señor Jesús, te aseguro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Okay? Así que el Señor Jesús le dice, sígueme, acompáñame, apacienta mis ovejas, preocúpate por los demás. Sí, Señor, te amo y lo voy a hacer. Tiene un costo. Te van a extender las manos, al igual que a mí. Te van a crucificar, vas a morir.
Le dijo el Señor Jesús de qué manera iba a morir. ¿Estás dispuesto? Y entonces dice que después le dice, sígueme. Y Pedro se levantó y lo siguió. Yo creo que ese es el llamado hoy para todos nosotros. ¿Aceptas el compromiso? ¿Predicarás la palabra? ¿Pedirás la actitud de Cristo en tu ser también? Para que entonces por amor, el amor que motivó al Señor Jesús a venir a esta tierra, nos motivará a nosotros, nos obligará, nos exigirá ir y predicar el Evangelio. Tiene un costo. En nosotros está la respuesta. Dios quiere que digamos, sí, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Aunque me cueste. Y lo que me cueste. Que lo que me cueste no se comparará nada a lo que vamos a tener con Cristo Jesús. Que todos podamos aceptar este llamado. Muchas gracias, Pastor Abraham, Pastor David. Dios sea con ustedes y permítanme concluir esta lección, apreciados hermanos, con el pensamiento que se establece allí en la introducción de la lección. Deseado de todas las gentes, página 105, esta joya extraordinaria, es una gema que inspira, que amplía el entendimiento. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros. Que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Mira nada más. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué maravilloso! Y entonces el escritor de la lección de este trimestre agrega, cuando respondemos a su dirección, aceptamos su mandato y nos unimos a él para alcanzar a las personas perdidas para su reino, se requiere sacrificio. Aunque nuestros sacrificios nunca pueden compararse de ninguna manera con los de Jesús, el ministerio ganador de almas también es para nosotros un salto de fe. Nos lleva fuera de nuestra zona de confort a aguas desconocidas. Hermanos queridos, eso es un paso de fe. Y el Señor nos está llamando, y durante este trimestre nos llamó directamente Juan, Alfredo, Andrés, Antonio, María, Susana. Este es un mensaje para ti, para este tiempo, para este lugar. Es necesario cumplir la misión. Que Dios nos ayude, que Dios levante a un ejército de valientes para cumplir sus propósitos y muy pronto podamos estar con Cristo Jesús, con todos aquellos que creyeron, a quienes les compartimos este bendito mensaje. Que Dios nos bendiga y que el Señor sea con cada uno de nosotros.